Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español. Esta vez, Escala en París se adentra en el sinuoso camino de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pero también vamos a hablar del proceso de transformación que se está viviendo en la isla y de lo que ha sucedido en materia de la pandemia de la COVID. Para hablar de ello, contamos aquí en nuestros estudios con la presencia del embajador de Cuba, Helio Eduardo Rodríguez. Embajador, bienvenido. Muchas gracias. Es usted embajador de la República de Cuba ante Francia. Quiero comenzar con lo que puede ser una muy buena noticia para el público que nos sigue, y es el proceso de investigación que viene desarrollando la isla de Cuba desde el año pasado para encontrar una vacuna precisamente que pueda combatir la COVID. Yo sé que hay 3 que están en proceso de investigación, pero me gustaría centrarme en la que está más adelantada, que es precisamente Soberana 2. Este mes de marzo va a entrar en la tercera fase ya de pruebas. De manera muy breve, ¿de qué se trata y cuándo podría empezar a funcionar, si es que funciona, esta vacuna? Bueno, en efecto, como sabe, hemos invertido mucho en los últimos 60 años en lo que se refiere a la investigación científica en Cuba. En Cuba producimos 8 de las 11 vacunas que se utilizan para vacunar a nuestra población desde el inicio de la pandemia. Nuestros centros de investigación trabajaron fuertemente en la producción de candidatos vacunales. Tenemos hoy 5 candidatos vacunales, de ellos, como bien mencionó, uno en fase más avanzada, Soberana 2, que acaba de entrar este mes en la fase tercera de ensayos clínicos. Alrededor de 40.000 personas van a recibir la vacuna durante este mes. Nosotros estamos muy optimistas con los resultados experimentados hasta ahora con los diferentes candidatos vacunales. Pensamos que estaremos en capacidad este año de vacunar a toda la población cubana, inmunizar a toda la población cubana, aproximadamente casi 12 millones de habitantes, y tenemos previsto poder producir durante el año 100 millones de dosis de vacunas en el país, lo cual nos permitirá, por supuesto, vacunar a toda nuestra población y estar en capacidad de cooperar también con otras naciones del mundo. 100 millones sin duda alguna es un objetivo muy ambicioso, dado el plazo en los que estamos y además las limitaciones que existen en Cuba en materia de embargo, sobre el cual hablaremos. Pero ¿cómo van a ser? Al mismo tiempo sabemos, embajador, que hay hoy en día un problema de medicamentos en la isla, hay un problema en las farmacias de escasez de medicamentos. ¿Cómo van a hacer ustedes para fabricar esos 100 millones cuando se requieren de jeringas, se requieren de envases especiales? Y sabemos que hay un problema de abasto en este terreno. El país ha tenido que hacer un gran esfuerzo en una situación económica muy complicada, muy difícil. Tuvimos 4 años de administración Trump, después seguramente mencionaremos el tema, con una política muy agresiva hacia Cuba. Se reforzó la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero con un impacto económico esencial en Cuba. En casi 60 años, Cuba ha perdido por el impacto del bloqueo 144.000 millones de dólares, más de 5.500 millones de dólares anuales productos del impacto del bloqueo en todos los sectores de la economía. También afecta el sector de la salud, pero realmente hemos concentrado los recursos en el enfrentamiento a la pandemia. Hemos concentrado los principales recursos en el apoyo a la investigación para estar en capacidad de inmunizar a toda nuestra población este año con nuestras propias vacunas, lo cual sin duda será un gran logro. Para que esto se pueda aprobar, para que esta vacuna Soberana 2 pueda llegar a su fase final, se requieren pruebas. Evidentemente va a haber un test con la población de La Habana, si entiendo bien, pero La Habana es una población pequeña con respecto a lo que se requiere como test general. Entiendo que hay otros países que podrían participar de la parte de pruebas a este respecto. En efecto, otras naciones nos han planteado la disposición de participar también en la fase 3 de ensayos clínicos. Existe una cooperación con el Instituto Pasteur de Irán, también con México se trabaja en ese sentido. Nosotros estamos avanzando con la población cubana disponible para ello y también estamos en capacidad de hacer avanzar los ensayos clínicos en otros países que así lo soliciten. Lo decía usted, embajador, hay problemas, bueno, lo sabemos históricamente con Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución de 1959. En enero pasado, antes de dejar el gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió volver a poner a la isla de Cuba dentro de la lista de países que promueven el terrorismo. La razón fue que el gobierno de Cuba se negaba a, dijéramos, enviar a la delegación del Ejército de Liberación Nacional que estaba en negociaciones a Bogotá. Bien, más allá de la irregularidad de este procedimiento, concretamente, ¿qué significa para Cuba estar de nueva cuenta hoy en la lista de países que promueven el terrorismo? Yo recuerdo que la primera vez fue con el presidente Donald Reagan y eso duró de 1982 hasta el 2015.
¿Cuáles son los efectos prácticos? Deme 2 ejemplos de lo que esto significa. Bueno, con la administración Trump se tomaron más de 240 medidas ejecutivas para reforzar la política contra Cuba, en todos los sectores, en el orden político, diplomático, económico, comercial, financiero. Y esta fue la última medida, la reinclusión de Cuba en la lista de estados llamados patrocinadores del terrorismo. Nosotros rechazamos el derecho de Estados Unidos de incluir a cualquier país en una lista. Lo rechazamos contundentemente. Unilateral, completamente Totalmente. ilegal. Y lo otro es que no existe ningún basamento para eso. Cuba ha sido víctima del terrorismo durante 60 años. Hay 3.400 cubanos que han muerto por acciones terroristas organizadas desde Estados Unidos. Hay más de 2.000 personas que han resultado mutilados por acciones terroristas. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo. Y Cuba siempre ha sido un país que se ha manifestado contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. El objetivo es precisamente impedir que la nueva administración demócrata en la presidencia vaya hacia un cambio de política hacia Cuba. Va en esa dirección esta medida tomada por la administración Trump. Dificultar es un eventual proceso de avance en las relaciones con Cuba bajo esta nueva administración y, por supuesto, hacer cada vez más difícil la vida en Cuba. Este tipo de medidas tiene un impacto en el relacionamiento de Cuba con el mundo, en los negocios, en las relaciones económicas, financieras, intenta no promover o desestimular las inversiones extranjeras en Cuba, incluso el turismo, en fin, trata de utilizarse como un instrumento más para afectar el buen desenvolvimiento de la economía cubana. Inversiones extranjeras, caída del turismo, esto lleva, entre otras cosas, a que el año pasado, si sumamos las limitaciones que ha impuesto el régimen de Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, si sumamos el cierre de la isla por el COVID, si sumamos los efectos de la caída de importaciones y exportaciones también por esta pandemia, el año pasado Cuba perdió 11% del Producto Interno Bruto. Si lo quiero comparar, esto equivale más o menos a lo que se vivió durante el llamado periodo especial de 1989, cuando se perdió 33% en 3 años, claro está. Proporcionalmente es tan fuerte como eso. ¿Cómo va a ser ahora Cuba precisamente para intentar salir de esta situación cuando, como usted dice, quieren producir 100 millones de dosis de vacunas, cuando hay las limitaciones en farmacias para medicamentos y demás? Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo, seguimos haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista de la política interna. Estamos tomando medidas económicas esenciales para hacer más eficiente nuestra economía. Se acaban de implementar decisiones fundamentales como la unificación monetaria y cambiaria. Se acaba de decidir una importante reforma salarial en Cuba. Se ha multiplicado por 5 la masa de salario de la población cubana. Estamos haciendo grandes esfuerzos por controlar la inflación, evitar una subida no controlada de los precios y sobre todo estamos trabajando también por promover una mayor producción agrícola, una producción agrícola más eficiente. Es fundamental para Cuba ser más autosuficiente desde el punto de vista agrícola. Por eso la apertura al mercado privado. Y en ese sentido estamos dando más participación a el llamado trabajo por cuenta propia, es decir, el trabajo a título privado, que tiene un espacio dentro de la economía cubana, lo ha tenido ya en el pasado, alrededor de 700.000 personas trabajan hoy en lo privado, y pensamos que seguiremos dando cada vez mayor, existen las condiciones para dar más oportunidades también al sector privado a participar en el desarrollo de los programas económicos de Cuba. Ciertamente, usted lo decía, a partir de enero pasado, el gobierno que dirige el presidente Díaz-Canel ha aplicado una reforma monetaria, no solo monetaria, económica de manera general. Se ha unificado el CUC, que era el peso convertible, y el CUP, que era el peso cubano. Se ha fijado una paridad de 24 unidades para $1. Como usted lo decía, se aumenta el salario mínimo a 2.100 pesos, si no mal recuerdo, algo así como $87 hoy en día. Asimismo, se incrementan las pensiones, en fin. Pero igual hay un problema de inflación que se está viviendo hoy en la isla. Yo doy 2 ejemplos, me gustaría que seguramente usted conoce mucho más. Tengo el caso de un jubilado que hablaba con nosotros, que nos decía, el transporte de La Habana me costaba 40 centavos el autobús, hoy me cuesta 2 pesos. El pan que me costaba 5 centavos, hoy me cuesta 1 peso. ¿No hay el riesgo de que haya una explosión por esta situación? La realidad es que los precios en Cuba no subirían desde hacía muchos años. Ciertamente. El transporte costaba 40 centavos desde hacía 30 años. El pan tenía ese valor desde hacía prácticamente el mismo periodo. Pero era un símbolo de igualdad. Era un símbolo de igualdad. Entonces, nosotros el principio básico es mantener el acceso de los cubanos a lo que es esencial. Todas estas reformas no han tocado para nada la gratuidad en los servicios de educación, en los servicios de salud, en la seguridad social. Se mantiene todas las ventajas en ese sector. Pero
La economía del país en estos momentos demanda cambios, actualizaciones. No es posible mantener los mismos costos o los mismos precios de servicios como lo que existían hace 30 años. Hay que actualizar eso. Se ha hecho un incremento salarial, le explico, en sentido general se multiplicó por 5 la masa salarial y también ha habido un incremento de los precios porque hay que adaptarlos a los tiempos actuales. De todas maneras, las medidas que se han tomado se están revisando. Le pongo un ejemplo. Se aplicó una primera tarifa del precio de la electricidad, se demostró y hubo criterios de la población de que era alta, muy alta, y hubo que revisar esa decisión y bajar la tarifa de electricidad a un precio más razonable, a un costo más razonable. Y las autoridades han planteado la disposición, en contacto y diálogo permanente con la población, a ir ajustando las medidas que se han tomado para perfeccionar este proceso y que que se cumpla el objetivo real, que es mejorar la vida de los cubanos, mejorar su capacidad adquisitiva y al mismo tiempo hacer que la economía funcione mejor, con una moneda, con una tasa de cambio bien clara, que estimule la eficiencia del trabajo, que estimule la productividad del trabajo y que permita a los mecanismos productivos cubanos funcionar de una manera mejor. Para mejorar eso hay liberalización del mercado, liberalización en el sentido que se trasladan actividades que controlaba el Estado a el sector privado, más de 2.000 actividades en general. El Estado va a conservar 124 actividades, pero uno de los objetivos centrales es que a corto plazo o a mediano más tardar, es decir, en 2 años, cuando mucho, la libreta de racionamiento desaparezca, si entiendo bien. Entonces, el problema es cómo compensar lo que antes era, cierto, un reflejo de la penuria que existía, pero que distribuía a todo mundo de manera más o menos igual, ahora a una situación donde cada quien, pues dependiendo de los pesos que tenga, podrá comprar. En realidad, para nosotros lo esencial es seguir distribuyendo lo más equitativamente posible la riqueza en Cuba, la poca riqueza que existe. Mientras la economía vaya mejorando, se irá distribuyendo más, como es lógico. La libreta de racionamiento estará hasta que sea necesario, para garantizar que ningún cubano deje de recibir lo que es esencial para la vida. Esa es la política. Y mantendremos los instrumentos necesarios, los mecanismos necesarios para seguir asegurando, para mantener la distribución más equitativa posible de lo que es esencial para la vida de todos los cubanos. Embajador, me comentaba usted, entonces, el objetivo es precisamente mantener una situación de igualdad para la población en situaciones de ajuste económico que son considerables. Se reconoce que hay la inflación. Al mismo tiempo, decíamos, se ha avanzado ya en la liberalización de más de 2.000 actividades, 124 de ellas quedan en manos del Estado, entre otras el terreno de la cultura, del cine, de la prensa, por no mencionar sino algunas de ellas. Quiero hablar de un tema que me parece que es importante, el tema precisamente de la cultura. Usted lo sabe, en noviembre pasado una serie de jóvenes artistas independientes se manifestaron ante el Ministerio de la Cultura pidiendo un poco más de libertad de expresión, de no estar encuadrados en lo que son las normas simplemente de ser trabajadores del Estado como tal. Hubo una primera reunión en el Ministerio de la Cultura, fueron recibidos por el viceministro de la Cultura, y el propio periódico Granma había había saludado esta negociación, este encuentro que duró varias horas, donde el viceministro dijo, bueno, mantenemos nuestros puntos de vista, pero ha habido un diálogo. Al día siguiente, el ministro de la Cultura, en esta vez, salió con un tuit diciendo, se rompe el diálogo, aquí nos han querido venir a imponer una situación, y a partir de entonces hay una especie de capa de plomo que ha caído sobre esta situación. ¿Qué es lo que explica este cambio de actitud de un día para otro en el Ministerio de la Cultura y por qué un país que ha estado habituado a confrontar incluso a Estados Unidos no puede aceptar que haya disidencia de artistas de un sector, de artistas al interior de la isla? No, en realidad nosotros desde hace 60 años hemos tenido una política de diálogo permanente con el mundo cultural. En condiciones difíciles, ¿no? En condiciones de una agresión política, diplomática, mediática contra Cuba permanente que no ha cesado. Ese diálogo se mantiene. Cuba ha hecho grandes esfuerzos en el mundo de la cultura. La cultura está accesible a todos en Cuba, sin excepción, en todas sus ramas, en todas sus variantes. Cuba ha hecho un gran esfuerzo en la formación cultural, en la educación, en la formación cultural. Hay decenas de escuelas de arte. La riqueza en la creación cultural en Cuba se ha mantenido y, como bien señalaba, existen muchos jóvenes
productores de la cultura en todas sus dimensiones, plásticas, de cine, de literatura, etc. Nosotros, el gobierno cubano mantiene la disposición de seguir promoviendo la cultura para todos en Cuba sin excepción, de seguir consolidando el diálogo con todos en Cuba, incluyendo el sector cultural, sin excepción. En Cuba, como en todos los lugares, existen personas con criterios diferentes. Se respetan las opiniones de todos. Una cosa es tener una opinión diferente y otra cosa es prestarse al juego de potencias extranjeras para subvertir el orden que Cuba ha escogido para sí. Existen muchos recursos financieros manejados por Estados Unidos que tratan de crear una oposición en Cuba. Y nosotros durante 60 años hemos tenido que enfrentar ese peligro, ese riesgo. Y lo seguimos enfrentando hoy, porque esos esfuerzos son hoy más latentes que nunca. Se trata de subvertir el orden en Cuba, el orden escogido por Cuba, en todos los sentidos y aplicando cualquier tipo de herramienta. Pero lo que le puedo asegurar es que las autoridades cubanas tienen la disposición de seguir manteniendo el diálogo, como siempre, con todos los actores en Cuba, incluyendo los jóvenes artistas. Que, bueno, se habló de un pequeño sector que estuvo esa fecha en el Ministerio de Cultura, pero no se habla de los cientos de miles de artistas jóvenes que mantienen su actividad normal y que siguen trabajando, creando en condiciones muy normales con todas las posibilidades posibles, con todas las posibilidades necesarias. De manera que les reitero que la disposición es la misma. Enfrentamos una situación de guerra mediática también contra Cuba y las autoridades cubanas mantendrán el esfuerzo de diálogo necesario, lo cual no quiere decir que todo sea perfecto. Tenemos nuestras propias imperfecciones. En determinado momento puede haberse cometido un error. Bueno, estamos en capacidad y voluntad de rectificar los errores que se cometan y seguir avanzando en una línea de promoción de la cultura para todos a través del diálogo, del consenso y de conciliar posiciones para defender lo que es fundamental para todos, incluyendo para los artistas comprometidos, que es la defensa de la soberanía y de la independencia de Cuba. Sí, pero usted me dice los artistas comprometidos, pero yo como artista, yo como individuo, no tengo por qué comprometerme con alguien. Yo vivo en un país y mi libertad de expresión es lo que debe de contar. Lo que usted me dice lo entiendo perfectamente. Una absoluta mayoría de jóvenes, artistas más jóvenes, más menos, poco importa, se siguen manifestando, siguen apoyando. Hay un sector que dice, yo puedo no estar de acuerdo, quiero expresarme, quiero manifestarme. Usted me garantiza que no hay ninguna represión contra esta gente. Cuando yo se lo garantizo. Pero además le digo, cuando me refiero a artista comprometido, me refiero a artistas que están en defensa de la soberanía y la independencia de Cuba. No otros supuestos artistas que recientemente en esas mismas fechas llamaban en las redes a una invasión a Cuba por parte de la administración Trump. Algunos de esos llamados artistas. Cuando yo me refiero a artistas comprometidos, lo que quiero decir es artistas que defienden el derecho de Cuba a determinar su destino propio, artistas que, por ejemplo, reconocen lo injusto que es el bloqueo económico y comercial y financiero contra Cuba, que afecta también la creación cultural, que afecta la vida cultural en el país por el impacto económico. A eso es a lo que yo me refiero. Artistas que reconocen sobre todo, primero que todo, el derecho de su patria a vivir libre y soberanamente, discrepando, planteando sus opiniones, sus criterios, y para lo cual nosotros estamos permanentemente abiertos al diálogo. Y les reitero, contra ese tipo de acción y de actitud jamás habrá, ni se ha cometido, no habrá ningún tipo de represión. Una última cuestión en este terreno, antes de pasar o volver al tema de Estados Unidos y Cuba, que es lo que nos interesa más en este caso, es simplemente en las medidas de liberalización, decíamos, el gobierno se conserva para él el tema de la producción artística, de la producción del cine, entre otros de la prensa. ¿Por qué tiene que conservar, por ejemplo, el tema de la producción artística como una prerrogativa exclusiva del gobierno cubano? No es así. En Cuba ya existen producciones artísticas independientes, sí, así es, incluyendo en el cine. Y eso se mantiene. El Instituto LICAIC, entre otras cosas, que permite eso. Y eso se mantiene. Hay que estudiarse bien las nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia o a título privado en Cuba, que es muy complicado. Abierto. No complicado, sino muy abierto, muy extenso. Hay muchas actividades, incluyendo también actividades de la cultura. En Cuba, el Estado seguirá controlando la defensa, el Estado seguirá controlando la salud, normal, el Estado seguirá controlando la educación, pero estamos abiertos a la participación de todos, sin excepción, en todos los sectores de la vida del país, incluyendo la cultura. Y eso, de hecho, está ocurriendo hoy. Y les repito,
hay algunos artistas inconformes, para eso existe un diálogo y el Ministerio de Cultura y su ministro están encabezando ese diálogo, y existen otros muchos artistas que siguen participando, creando y trabajando normalmente en el país. De manera que, bueno, tendremos que seguir trabajando sobre aquellos que todavía tienen preocupaciones e inconformidades para tratar de hacer cada vez que el sector de la cultura, como todos los demás, funcione mejor. Esa es nuestra voluntad, ese es nuestro interés. Embajador, el tiempo se nos va. Quiero volver, antes de terminar, con evidentemente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno del presidente Joe Biden, el del presidente Díaz-Canel. ¿De qué va a depender de que pueda volver una aproximación, un acercamiento, una vuelta al inicio de una normalidad que se vivió en 2015 durante la presidencia de Obama, del presidente Obama de Estados Unidos, cuando se restablecieron las relaciones con Cuba? Las relaciones se mantienen, pero a nivel mínimo. No es, yo lo entiendo perfectamente, no es una decisión de La Habana, es una decisión de Washington, lo hemos dicho, pero ¿de qué dependerá que pueda volver a darse un acercamiento en este terreno? Nosotros hemos reiterado la voluntad de Cuba a avanzar hacia una relación civilizada con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Una relación en la que seamos capaces ambas partes de reconocer el derecho de cada uno a su independencia, a su soberanía, a establecer un diálogo sin condiciones sobre la base del respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y la reciprocidad. Sobre esa base podemos discutir de cualquier tema con el gobierno de Estados Unidos, como ya ocurrió, como mencionó, en la última parte del mandato, del segundo mandato del presidente Obama. Fuimos capaces de avanzar en un nuevo camino, de restablecer las relaciones diplomáticas, de retomar el diálogo bilateral, de firmar 20 acuerdos de cooperación en diferentes sectores en apenas 2 años. Se demostró que es posible a pesar de las diferencias. Cuba no bloquea a Estados Unidos, Cuba no ocupa un territorio en Estados Unidos como existe con la base naval de Guantánamo. Cuba no aplica ninguna política agresiva hacia Estados Unidos. Nosotros somos víctimas de esas políticas durante 60 años. Lo que se impone es la voluntad, el interés de avanzar en una relación entre partes soberanas e independientes con el respeto debido. Más civilizada, y esta será mi última pregunta, es la relación entre Cuba y la Unión Europea. Recientemente ha habido eurodiputados, incluso el propio representante de la Unión Europea ante el gobierno de Cuba ha pedido a Washington que precisamente levanten finalmente el embargo. El embajador Alberto Navarro, lo que le está provocando no pocos problemas diplomáticos. ¿Qué esperan ustedes de las relaciones ahora entre la Unión Europea y Cuba, embajador? Nosotros tenemos unas buenas relaciones con la Unión Europea. Se acaba de realizar la tercera reunión del Consejo Conjunto entre la Unión Europea y Cuba, entre el señor Borrell, alto representante, y nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Acabamos de tener una nueva ronda de diálogo sobre derechos humanos, desarrollamos el diálogo en diferentes sectores, mantenemos una cooperación que fluye bien con la Comisión Europea, tenemos relaciones plenas con los 27 Estados miembros de la Unión Europea, bilateralmente se consolidan las relaciones con cada uno de esos países. Nosotros pensamos que Europa tiene un espacio en Cuba. Europa es el principal socio económico de Cuba. Cada año, en condiciones normales, visitan Cuba 1 millón de turistas europeos. A Cuba le interesa consolidar las relaciones con Europa, que Europa sea cada vez un socio más importante en nuestros planes de desarrollo, aumentar la cooperación en todos los sectores y estamos seguros que Europa mantendrá esa línea. La Unión Europea tiene una posición clara contra el bloqueo hacia Cuba, vota cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de la resolución que Cuba presenta solicitando el fin de esa política. El señor Borrell acaba de plantear a nombre de la Unión Europea el rechazo a la inclusión de Cuba en la lista llamada de Estados patrocinadores del terrorismo, de manera que consideramos que las relaciones con la Unión Europea marchan bien y todavía tienen un futuro, una perspectiva mucho más de ampliación y de desarrollo de sus vínculos. Pues esperemos que esta misma relación, estas perspectivas también se confirmen por el lado de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle al embajador de la República de Cuba ante Francia, Helio Eduardo Rodríguez, su presencia en esta escala en París. Gracias, embajador. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes les damos las gracias por su presencia. Hasta la próxima semana.